Amigos, al regresar voy a tener al maestro Alfonso Zárate para platicar acerca de estos 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Regresamos. Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso. Fíjese que ya tengo al maestro Alfonso Zárate, ya me escucha, lo escucho, pero le estaba yo recordando al maestro Zárate que antes de irme a vivir a los Estados Unidos y que era candidato Vicente Fox a la presidencia del país, pues nada, el maestro Zárate, ahí lo tengo grabado, me dio su diagnóstico y justo lo que me dijo en aquella ocasión el maestro Zárate fue lo que ocurrió con la administración de Vicente Fox desde su primer discurso. Pero ahora no es para hablar de Vicente Fox, sino de los primeros 2 años de Andrés Manuel López Obrador. Maestro Zárate, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto, Rubén, a tus órdenes. Pues, ¿cuál es su evaluación de los 2 primeros años de Andrés Manuel López Obrador, teniendo con justicia que entender que sí recibió una situación muy precaria, pero también que nos ha hablado de una transformación de carácter histórico? ¿Ante qué estamos? ¿Ante las señas, las tendencias, los deseos o qué en los 2 primeros años? Yo creo, Rubén, que lo que ha ocurrido en esos 2 años ha sido un intento atropellado y atropellante de construir los cimientos para un nuevo proyecto político. Y creo que en la desmesura el presidente se ha propuesto llevar a México a una transformación de dimensión histórica, como la independencia, como la reforma, como la revolución, pero esta transformación la ha emprendido a partir de la destrucción de instituciones y de organismos, es decir, de construir sobre ruinas y de hacerlo con un equipo que a mí me parece, en términos generales, de una notable medianía. Entonces, lo que parece innegable en este primer tramo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que la Cuarta Transformación es en realidad un proyecto que está restituyendo algunos de los elementos más censurables del viejo presidencialismo. Uno, entregarle al presidente muchos poderes, más de los que le asigna la Constitución. Y entonces la docilidad de sus mayorías en el Congreso de la Unión y en otros espacios de poder, como la Suprema Corte de Justicia, lo convierten en un superpoder. En segundo lugar, dotar a López Obrador de una condición de superioridad moral. Las expresiones de veneración que algunos le profesan son realmente inquietantes. En tercer lugar, exigir a los altos funcionarios del Estado una lealtad ciega y censurar, agredir e intimidar a quienes disienten. En cuarto lugar, convertir a la lucha contra la corrupción en la explicación de las decisiones más absurdas, empezando por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En quinto lugar, callar o justificar ante la corrupción de su círculo más cercano, por ejemplo, los sobreprecios en los contratos, la asignación directa de contratos a empresas que se registraron, se dieron de alta a última hora, la riqueza patrimonial inexplicable de algunos miembros del gabinete, y siempre en el discurso del presidente los culpables son los otros. Un sexto punto, instaurar la consulta popular, pero hacerlo en un ejercicio ayuno de la más elemental metodología, con lo cual pretende sustentar decisiones ya tomadas, como la que mencionaba, de cancelar el nuevo aeropuerto, cuando finalmente, después de la encuesta, el presidente en una entrevista reconoce que detrás de esa decisión estaba la idea de enviar un mensaje muy claro de quién manda en el país. En el séptimo lugar, creo que otra característica importante de este primer tramo es el haber convertido a las Fuerzas Armadas en las grandes protagonistas de este tiempo. Octavo, hacer de los apoyos sociales un instrumento esencial para lograr un formidable apoyo popular, lo cual obviamente forma clientelas, pero no forma ciudadanos. En noveno, que mientras de alguna forma mantiene el discurso la censura a esa minoría rapaz, algunos miembros muy prominentes de esa minoría, algunos que hicieron enormes fortunas al amparo del entonces villano favorito que era Carlos Salinas, hoy forman parte de su círculo de asesores y de amigos. Y quizá en décimo lugar,
perfilar un país más igualitario, pero en vez de impulsar políticas que alienten la inversión y en consecuencia el empleo y el bienestar, más bien igualarnos, pero hacia abajo. Ahora bien, yo no estaría ignorando algunos aciertos que me parece también son relevantes de este periodo. Yo creo, por una parte, que el presidente López Obrador ha leído correctamente los sentimientos de la gente, es decir, el enorme hartazgo ante la corrupción y el dispendio de la clase gobernante. Y ha leído bien que la sociedad mexicana, el grueso de la sociedad mexicana, estaban hartos de esos arreglos entre la élite económica y la política que posibilitaron hacer enormes fortunas. Me parece que esa voluntad de instaurar un gobierno honesto y austero es bienvenida. Otro punto que me parece un acierto del gobierno de López Obrador es el aumento a los salarios mínimos. Ya sabemos que veníamos de una política de contención salarial que se impuso a lo largo de muchas décadas y que estableció un aumento ridículo para los salarios mínimos. Y esto, desde luego, fue erosionando el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Y para justificar todo esto se sostenía la idea de que aumentar los salarios era inflacionario. Hoy la realidad lo ha desmentido y en estos 2 años ha habido un incremento en términos reales, como lo dijo hace un rato el presidente, de aproximadamente el 30%. Otro acierto me parece la pensión a los adultos mayores. Creo que es positiva esta decisión de otorgarle apoyos económicos a los mayores de 65 años y quizá, en mi opinión, lo cuestionable reside en su carácter universal, cuando son apoyos que deben focalizarse a los más necesitados. Y también me parece que otro riesgo es el monto que debió ajustarse a la disponibilidad de recursos públicos y por lo tanto hoy, a pesar de enormes esfuerzos que se han hecho en la austeridad, en el combate a la corrupción, en los recortes draconianos al presupuesto público, en la desaparición de organismos, etcétera, a pesar de todo eso, apenas alcanza para cubrir esas pensiones y mi gran preocupación es qué va a ocurrir en 1 año o en 2 años cuando ya se hayan agotado todas estas fuentes de recursos y que se nos pueda venir una crisis social. También un acierto, creo, es la cancelación de las condonaciones y cerrar espacios a la defraudación y a la evasión de impuestos. Este es un país en el cual muchas de las fortunas se han construido a base de ventajosos arreglos con los cercanos al poder y desde luego parte de esto ha sido esa facultad que tenían las autoridades para cancelar los impuestos, para condonarlos. Creo que el hecho de que se haya eliminado esa posibilidad es también bienvenida. Entonces, bueno, creo que el balance, como debiera ser siempre, es un balance de claroscuros. Esa sería mi aproximación muy rápido a estos primeros 2 años, Rubén. ¿Qué se le puede pedir al presidente de aquí en adelante, de acuerdo a las expectativas de cambio que ha generado, aquellos 100 compromisos que hace 2 años planteó desde el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Qué se le puede exigir o pedir o orientar o apoyar pensando en México? Y la última pregunta sería, ¿cómo ve en estos 2 años la relación de México con los Estados Unidos, concretamente con el gobierno de Donald Trump? Yo creo que al presidente se le ha estado pidiendo desde un principio el que gobierne con un ejercicio de diálogo, de concertación con diferentes actores de la sociedad mexicana. Pero particularmente a partir de la pandemia implica un desafío de tal magnitud que no se puede atender solo por el gobierno de la República y mucho menos por el presidente. Y entonces han surgido muy distintas iniciativas desde la academia, desde el sector productivo, desde los sectores sociales, pidiéndole al presidente que se reúna con ellos para construir alternativas
de manera conjunta y el presidente se ha negado a montar estos acuerdos indispensables, yo diría en todo tiempo, pero mucho más en un momento de un desafío de la naturaleza de esta pandemia. Entonces, lo que le pediría al presidente es que abandonara esta actitud de soberbia, de pensar que tiene todas las soluciones y que se decida a acercarse a la opinión de muy distintos grupos sociales. Y en cuanto a la relación, particularmente con el gobierno del presidente Trump, me parece que expresa una enorme contradicción entre lo que planteaba el Andrés Manuel López Obrador, candidato, en aquel libro de Oye Trump, y lo que ha ocurrido. Creo que lamentablemente la asimetría entre Estados Unidos y México obliga a ser muy cautos, pero para eso está la diplomacia. Y sin embargo, lo que hemos visto en estos 2 años ha sido un gobierno bastante sometido a los caprichos de un personaje como Donald Trump, y desde luego haber convertido a la Guardia Nacional en una especie de border patrol para estar conteniendo en la frontera, cumpliéndole el capricho al presidente Trump, me parece un error. Y lo mismo el no haber reconocido ya el triunfo del presidente Biden. Me parece que el presidente ha tenido el error, y lo manifiesta en sus frases, de que la mejor política exterior es la interior. Entonces es un presidente que no entiende que estamos viviendo en una época de globalidad y que en consecuencia es indispensable que el país se abra al mundo. Y creo que sería otra de las cuestiones que serían muy importantes para los siguientes 4 años. Muy bien, maestro Zárate, pues le agradezco muchísimo su análisis, su punto de vista para reflexionar también desde otro punto de vista lo que estamos viviendo en estos 2 años. Le agradezco mucho y estamos en contacto, maestro. Será un gusto, cuando gustes. Bien, muchísimas gracias, el maestro Alfonso Zárate.